Casi todos los problemas del país pasan por el agro, por el campo colombiano. Algunos campesinos han anunciado unirse al gran paro de mañana reclamando más atención e inversión del gobierno. ¿Qué está pasando? Vamos a hablar de ese tema con el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, a quien me place saludarlo muchísimo a esta hora de la mañana. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ministro, qué gusto tenerlo a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol para que echemos lápiz y empecemos a hablar de los temas del campo. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Agricultura para responderle a las quejas y reclamos de los campesinos del país? Bueno, estamos haciendo muchas cosas. La primera de ellas es un programa de agricultura por contrato que hemos llamado Cosecha y Venda a la Fija. Es un programa que busca conectar directamente a los productores con los compradores, eliminando la intermediación. Tenemos en este momento 24.200 productores. La idea es cerrar el año con 25.000 y acabar el gobierno con 300.000 productores. Ministro, ¿por qué hay quejas? ¿Por qué están diciendo los campesinos? Usted oyó a una líder de Fensuagro, una agremiación de asociaciones de campesinos del país decir, oigan, nos han abandonado. ¿Por qué dicen eso? Hay muchas preocupaciones siempre en el campo colombiano. El campo colombiano tiene muchas necesidades. Hay que hacer más vías terciarias, hay que llevar más educación, hay que llevar más salud, hay que llevar más comercialización, más crédito. Todos esos temas los viene abordando el gobierno del presidente Iván Duque. Solamente le doy un dato. Para este plan de desarrollo se contemplan inversiones por más de 227 billones de pesos en el sector rural, en vías terciarias, en puestos de salud, en comunicaciones, en conectividad y por supuesto las inversiones que haga directamente el Ministerio de Agricultura, que son más o menos unos 22, 23 billones de pesos. 227 dice usted que va a invertir este gobierno a lo largo de... Es correcto. Estos 227 es más o menos el 25% del total de las inversiones que se van a hacer en el plan de desarrollo en estos 4 años. Es decir, que estamos teniendo una cantidad de recursos que vamos a irrigar al campo colombiano, no solamente con soluciones directas a los campesinos en materia de comercialización, crédito, sino también vivienda rural, vías terciarias, conectividad, salud, etcétera. Claro, ministro, pero ¿de cuánto estamos hablando ya invertido de estos 227? Bueno, en este momento, en el caso del Ministerio de Agricultura, nosotros el presupuesto de este año más o menos ascendió a unos 2 billones de pesos en unas 10 entidades que nosotros tenemos adscritas y vinculadas al Ministerio. Pero le doy un dato. En materia de crédito agropecuario, hemos colocado en este gobierno cerca de 20 billones de pesos en crédito. Esto es un crecimiento de más o menos el 20% frente a lo que veníamos trayendo desde el año anterior. Solamente entre enero y octubre hemos colocado cerca de 15 billones de crédito, que es más o menos lo que se colocó durante todo el año anterior. Pero si uno suma todo eso, es casi que el 10% de todo. Claro, pero estos son recursos de crédito, es decir, que al final lo que pone el gobierno es el subsidio a la tasa de interés, que es muy importante. Los créditos agropecuarios, la mayoría de ellos, sobre todo los que llegan a los pequeños campesinos, tienen un subsidio a la tasa, es decir, que no pagan la tasa plena, sino que el gobierno les da un aporte para que el costo financiero de ese crédito sea menor. Ministro, ayer hablando con su colega, la ministra del Trabajo, me daba unas cifras que son realmente preocupantes. Decía que en el país hay 22 millones de trabajadores, ¿cierto? Y que de esos, por lo menos el 44% son informales y que la gran mayoría están en el campo. ¿Cómo mejorarle la vida a todas estas personas? Un programa que estamos adelantando, que se lo conté, es el de agricultura por contrato. Ese programa no solamente busca conectar a los productores con los compradores, sino formalizar sus relaciones comerciales. Eso va a permitir disminuir la informalidad en el campo colombiano, que no solamente se da porque los productores, digamos, no reciben una cotización plena o no reciben, digamos, la posibilidad de tener acceso a las pensiones, etcétera, sino que también las relaciones comerciales quedan informalizadas. Con este programa, conectando directamente, eliminando la intermediación, estamos también buscando formalizar. Si usted mira esta cifra, 412.000 millones de pesos en 24.000 productores. Nosotros queremos llegar a 300.000 productores, es decir, que si nosotros hacemos un cálculo al final del gobierno de el volumen de negocios, podemos llegar a más de 5 billones de pesos con negocios directos de productores con los compradores. Uno de los principales problemas y preocupaciones del campo es el estado de las vías terciarias, compromiso que se hizo inclusive como parte de los acuerdos que se firmaron con las FARC. Hay muchas quejas y reclamos en ese sentido, ministro. Aquí reportamos permanentemente ese drama y esa situación. Quiero mostrarle un video que me envió un campesino
Raúl Lobo, de Ocaña, norte de Santander, que inclusive a modo de parodia y con cierta ironía mostraba la realidad de los campesinos. Quiero mostrarles el banco de maquinaria que nos han facilitado. Podemos observar. Acá tenemos una pajarita, que es una excelente pajarita, una herramienta muy excelente. Tenemos un cargador, que por cierto es un cargador muy excelente. Un poco lento, pero es un cargador de una buena marca, trabaja con yuca y agua, muy excelente. Acá tenemos un ingeniero también, que es el que maneja la volqueta. Ministro, bueno, usted escucha al campesino, lo ve, es el drama por trochas como esa. ¿Por qué se ha demorado tanto el gobierno en mejorarles las carreteras? Juan Diego, este gobierno recibió el presupuesto de vías terciarias prácticamente en cero. La ministra de Transporte, la doctora Ángela María Orozco, lanzó un programa con el señor presidente que se llama Colombia Rural. Ese programa, ¿qué busca? Precisamente mejorar las vías rurales en las zonas más apartadas del país, buscando además que los productos lleguen fácilmente a los centros de consumo. Para ello se ha destinado un presupuesto que puede llegar a superar el billón de pesos anuales. Colombia tiene más o menos 144.000 kilómetros de vías terciarias. Eso y obviamente llegar a todas esas vías requiere de un esfuerzo presupuestal enorme. Y ahí que se está buscando que con este programa se logre rehabilitar, mejorar y por supuesto habilitar otra serie de canales, digamos, de comunicación que les sirvan a los productores para sacar sus productos a los centros de consumo. Y además ahí que se pretende con ese programa que sean los mismos productores, las asociaciones de campesinos, las juntas de acción comunal que se encarguen de la rehabilitación de esas vías de tal manera que puedan tener las inversiones mucho mejor aseguradas y invertidas. 144.000 kilómetros de vías terciarias. Sí. Y solamente, dicen, el 20% está en buen estado. Es decir, estamos muy quedados. Hay un rezago inmenso. Muy quedados porque básicamente el presupuesto no estaba o nunca estuvo. Por eso este gobierno, con recursos de regalías, con recursos del presupuesto nacional, va a avanzar decididamente en tratar de rescatar la mayoría de esas vías terciarias. Hablemos de otro tema que también preocupa muchísimo. Ustedes dicen que están luchando contra el contrabando de los productos. ¿De cuáles? De todos los productos que llegan al país mediante esa actividad ilícita. En Colombia pues se contrabandea gasolina, se contrabandea carne, se contrabandean textiles, confecciones, calzado. Aquí llega de todo de contrabando por todas las fronteras que tiene el país. En particular en el sector agropecuario, nosotros apenas llegamos al gobierno, instalamos lo que se llama el Centro Integrado ICA, INVIMA, Polfa y DIAN, en donde se han dado golpes importantes a redes ilícitas que se dedican a contrabandear productos, a poner en riesgo sobre todo el estatus sanitario y fitosanitario del país. Sí. Se han decomisado animales vivos, carne, toda clase de productos agropecuarios llegan por esas dos fronteras y con la Polfa, con el general Buitrago, se ha avanzado bastante desarticulando bandas y sobre todo capturando personas que estaban incluso trabajando en entidades públicas favoreciendo esos ilícitos. Otros productos que llegan muchísimo son los que llegan al país por los famosos TLC, ministro. Hay muchos campesinos que se quejan que los están quebrando porque no tienen manera de competirle a precios tan bajos a quienes traen distintos productos y alimentos al país. Bueno, Colombia tiene firmados más o menos unos 16, 17 TLCs. Eso tiene que verse como un comercio de doble vía, sin duda. Colombia está exportando una buena cantidad de productos agropecuarios y si usted mira el balance entre exportaciones e importaciones en el sector agropecuario, es favorable para Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Que Colombia está exportando más productos en valor de lo que está importando. ¿Qué se está importando? Productos que Colombia no produce o no produce eficientemente o produce de manera insuficiente, que no alcanza con la producción local. Nosotros, ¿qué estamos haciendo desde el gobierno? Con un plan de ordenamiento de la producción queremos avanzar en la sustitución de ciertos productos que Colombia podría estar en capacidad de producir aquí y no volverlos a traer. Pero le cuento una cosa también, los TLCs también no pueden permitir o no pueden prestarse para que lleguen a Colombia productos exageradamente bajos de precio, por subsidios o por prácticas desleales de comercio. Este gobierno, por ejemplo, ha implementado derechos para evitar que, por ejemplo, la papa congelada de la Unión Europea llegue
a un bajo costo y estamos aplicando en este momento un derecho que ha permitido que esas papas no lleguen tan baratas y lleguen en menores cantidades. Pues tenemos justamente, ministro, también más reacciones de nuestros campesinos que permanentemente nos están reportando situaciones y dramas que viven. En Efraín Vaca, por ejemplo, nos reporta esto, ministro, a propósito de la papa. Mire, o esto es de la cebolla. Hoy no vale nada, da lo mismo botarlo que venderlo porque no hay quien lo compre. Señor presidente, si usted no se pellizca en esta situación y mira la situación de los campesinos, no sé qué nos tocará que hacer. Ya estamos pensando, si posible, llegar hasta sembrar coca, que es lo único que el gobierno le para bolas. Hombre, ministro, póngase la mano en el corazón y grábese esto, que si el campo no produce, la ciudad no come. ¿Qué responderles, ministro? Los campesinos están prefiriendo botar lo que cultivan, lo que producen, porque dicen no tenemos forma de venderlo a buen precio. Juan Diego, nosotros mandamos una misión del ministerio que hablara con los campesinos de Ábrego. Con ellos nos sentamos. Logramos además conectarlos con una cadena de supermercados muy importantes que les va a empezar a comprar esa cebolla. También vamos a hacer una reunión con la Polfa para verificar exactamente qué es lo que está pasando en materia de contrabando de cebolla. Porque ahí están pasando dos cosas. Primero, hay una importación de cebolla desde el Perú, la cual, si uno mira los números, están cayendo de manera importante. Sí. Este año van más o menos unas 22.000 toneladas de papa, cuando en el 2011 se alcanzaron a importar 160.000 toneladas. Es decir, que la importación viene cayendo. Nosotros metimos además a la cebolla en un plan de ordenamiento de la producción precisamente para evitar varias cosas. Primero, que haya una sobreoferta, es decir, que podamos de alguna manera pensar en cambiar en algunas zonas, sustituir la papa por otros productos, sembrar en las zonas más adecuadas, darle una mejor semilla para que aumente la productividad y bajen costos y al mismo tiempo darles créditos. En este momento el sector de la cebolla ha recibido más de 15.000 millones de pesos en crédito, un 20% más que el año pasado. Y, por supuesto, la agricultura por contrato. Cosecha y vende la figa es una solución también para esos productores de cebolla y, como le digo, vamos allá a firmar un acuerdo con un aliado comercial muy importante que les va a empezar a comprar esa cebolla y evitar que pase eso. Bueno, eso sería una magnífica noticia, pero también sabe que es una papa caliente el cultivar papa en nuestro país. Mire lo que dijo este campesino del país, un cultivador de papa. Los intermediarios, pues ellos son los que se lucran con nuestro sudor de nuestra frente, porque nosotros que colocamos la espalda al agua y al sol diariamente, pero ellos sí vienen y se lucran, vienen y así como se dice, nos sonsacan. ¿Qué responderle a los cultivadores de papa, ministro, que dicen que los intermediarios les están quitando el negocio? Mire, con Cosecha y Venda la Figa, donde vamos a llegar a 300.000 productores con estos gobiernos, lanzamos el programa en Boyacá y nuestro primer contrato fue con unos productores de papa que se conectaron inmediatamente con una gran cadena de supermercados. Es el producto donde más hemos avanzado en materia de desintermediación. No solamente están comprando el papa las grandes cadenas de superficie, sino multinacionales para la elaboración de chips. Y en eso ha permitido que hoy en día tengamos una buena cantidad de productores de papa eliminando ese problema de intermediación que menciona ese cultivador. Y hay que seguir avanzando. Recordemos que nuestra mesa son 300.000 productores, estamos en 25.000. Vamos a llegar el año entrante con otros 100.000 adicionales y la meta del gobierno es esa que usted está poniendo en un círculo. 300.000 productores. Con eso vamos a buscar avanzar en lo que pretende la política y lo que busca este cultivador de papa, que es que no hay intermediarios. El intermediario hace un enorme daño al productor y por eso nosotros instalamos esta política muy rápidamente. Esta es la meta para romper con la intermediación. 300.000 productores. Así es, y queremos hacer esta política de Cosecha y Vende la Fija una política pública que le permita trascender a este gobierno, y eso significará comprometer a las demás entidades del Estado que hoy en día tienen de alguna manera también conexión con los productores agropecuarios, que empiecen ellos a poner más agricultores en este contador. Ministro, ¿y por qué se han demorado tanto? Apenas van en 24.269. Estamos en una curva de aprendizaje y además de implementación. Nosotros el año entrante vamos a llegar a 125.000. Es decir, estamos en este momento en una curva ascendente de productores en donde tenemos que hacer varias cosas. Primero, seguir irrigando más crédito para eliminar la intermediación. Es una línea de crédito que es la más barata que hoy en día existe en el mercado. Vamos a ampliar los plazos de esas líneas para lograr tener más productores en agricultura por contrato
con crédito y por supuesto involucrar más entidades que hoy en día están trabajando con productores y que de alguna manera ya tienen esquemas de agricultura por contrato, pero que no están involucrados en nuestra política. Tenemos a esta hora de la mañana participación también de nuestros televidentes. Héctor Dávila dice, tienen que bajar los precios de los insumos agropecuarios para que nuestros campesinos puedan ganar algo. Los créditos lo que hacen es enriquecer a los banqueros, dice este televidente, ¿no? Los créditos que estamos manejando nosotros es un crédito de fomento, es un crédito que lo que hace es que el productor pague una menor tasa de interés. Para eso hemos destinado más de 100.000 millones de pesos para subsidiar la tasa de interés. Eso ha permitido que por cada peso de subsidio podamos apalancar 10 pesos en crédito. Hoy en día tenemos cerca de 1 billón de pesos de líneas especiales de crédito subsidiadas para los campesinos. Y con esas líneas de créditos ellos pueden hacer capital de trabajo, pueden comprar insumos, pueden modernizar su cultivo, pueden ayudar a la comercialización. Claro, ministro, pero decía el televidente un tema que me parece muy importante y que además ya fue objeto de un reclamo en el gobierno anterior, los insumos para los campesinos, muy costosos, y eso evidentemente tiene un impacto en la producción que no los deja competir. ¿Cómo bajarle a los insumos? Bueno, con los insumos pasa una cosa como con todos los productos que se importan, y es la tasa de cambio. La tasa de cambio en Colombia ha venido teniendo una devaluación importante. Estamos hoy en día cercanos a los 3.400, 3.500 millones de pesos. Todos los insumos agropecuarios que se producen en el país vienen de los mercados externos, es decir, Colombia los tiene que importar. Colombia no es un productor de las materias primas fundamentales para hacer, digamos, una receta de fertilizante. Ese costo, obviamente, de importación, por cuenta de la tasa de cambio, pues ha generado un crecimiento en el valor de los insumos. Nosotros estamos haciendo una política de vigilancia permanente de los precios de los insumos para que esos aumentos no vayan a ser superiores a lo que está pasando en los mercados y por supuesto que no excedan y no haya abusos a nivel nacional con esos distribuidores. Estamos siguiendo muy de cerca esa situación. Ministro, ¿sabe cuánto llevamos ya al aire? Más de 20 minutos. Es que el tiempo en televisión se pasa volando. Le agradezco muchísimo. Este tema, no sé si me permiten abordarlo, pero es uno de los que sí que generó polémica y debate en los últimos días y semanas en el país. El famoso aleteo. Cortarle la aleta a los tiburones. Ustedes emitieron una resolución que desató una polémica grandísima. Decían los críticos, están prácticamente con dar una cuota, abriéndole las puertas para que se comercialice y se vende legalmente las aletas de los tiburones. ¿Por qué, ministro? En eso hubo una enorme desinformación, hubo una serie de malentendidos y la gente que empezó a desinformar, pues obviamente no entendió la resolución. La resolución en ningún momento promueve el aleteo. ¿Qué estaba pasando antes? Las cuotas de tiburones que existen en el país desde el año 2011 se estaban copando con tiburones sin aletas. ¿Qué decimos nosotros en la resolución? Los tiburones deben llegar al puerto, al punto de control, con las aletas adheridas al cuerpo. Y de esa manera establecimos que de esa cuota se establecía una cuota que hacía parte de la cuota global para las aletas, de tal manera que se pudiera controlar y evitar el aleteo, el cual es una práctica prohibida. Hace parte de las prácticas de pesca ilegal que son sancionadas pero si por el permiten Código una Penal. cuota, ministro, pues indirectamente están diciendo pueden hacerlo. No, señor, porque esas aletas son parte de los tiburones que están permitidos en la cuota. ¿Por qué lo hicimos? Y nuevamente vuelvo y aclaro, los tiburones tienen que llegar con las aletas adheridas al cuerpo. Después de que ese tiburón llega al punto de control donde va a estar la Autoridad Nacional de Pesca, pues las aletas pueden cortarse, pero ya el tiburón en tierra firme en un punto de transformación. Y ahí esa cantidad de aletas debe corresponder a la que establece la resolución. Pero en ningún momento la resolución, y eso hay que aclararlo porque no nos hemos cansado de hacerlo, no promueve el aleteo. El aleteo está prohibido, hace parte de las prácticas de pesca ilegal sancionada por el Código Penal. No está permitida la exportación de aletas y no está permitida la exportación de tiburón y la resolución no promueve ninguna de esas prácticas. Pues es el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, a esta hora de la mañana aquí echando lápiz en el tablero Caracol. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, por aclararnos dudas, por mostrarnos cuál es el panorama y también cuáles son las noticias que espera usted darle a los campesinos y a los agricultores colombianos que tanto reclaman atención en nuestro país. Muchas gracias, ministro, y bueno, ojalá, ministro, tengamos más y más noticias positivas para los campesinos.